No hay pecado en querer luchar por una vida digna. El fútbol en Colombia se empieza a jugar aproximadamente en 1903 y el primer campeonato profesional de fútbol se juega en 1948. Eso es lo que todo el mundo conoce y lo que está impreso en todos los libros de historia y cultura futbolística. Asimismo, aquellas personas que sean estudiadas de leyes conocen que existe un Ministerio del Deporte desde 2019 que a su vez es una evolución del Departamento Administrativo del Deporte formado en 1968, pero lo que mucha gente no sabe es exactamente la vida del futbolista. Con el primer campeonato profesional de fútbol llega obviamente el profesionalismo, es decir, pagarle a un jugador un sueldo por la práctica profesional del fútbol. Asimismo, llegan las acomodaciones para los futbolistas, sea transporte o la estadía en un hotel. Técnicamente, un futbolista tiene lo más básico desde el primer momento, pero lo más básico no es siempre, ni nunca va a ser, lo esencial. Después del éxito del primer torneo y con la llegada de Adolfo Pedernera a Millonarios, empieza la famosísima época del Dorado, en donde jugadores de todo el mundo vienen a jugar a Colombia y a ganar salarios excesivos, decenas de veces más altos que los que ganaban incluso en el primer mundo. Esto tiene el positivo obvio de hacer el espectáculo más atractivo. Cientos de miles de hinchas copan los estadios para ver a figuras de ultra primer nivel jugando en su ciudad, en su barrio, accesibles por solo $1 o $2. Pero ese es el positivo, y algo que involucra más a hinchas y a directivos. El negativo es tal vez no tan obvio. Ese tal Dorado terminaría creando una cultura de explotación, una total falta de protección y de respeto por el futbolista. En una época de tanto dinero, el jugador era reemplazable. Si algo le pasaba o se quejaba o demandaba mejores condiciones, pues simplemente se adquiría otro, de mejor nivel, de mejor juventud, y que no se quejara tanto. Incluso después que el Dorado acaba y llega la década de los 60, la situación es simplemente esa, el futbolista es simplemente mercancía. Tanto así que la transferencia de un futbolista a otro club se podía hacer sin que el futbolista estuviese presente, como si de un producto se tratase. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que antes de la Constitución de 1991 y todo lo que esta conlleva, no había salud universal ni el Estado social de derecho. El infame seguro social solía ser ineficiente y bastante costoso, y más aún para los futbolistas. El Código Sustantivo del Trabajo obviamente no tenía tipificado al futbolista como una profesión aparte, y para evitarse dolores de cabeza, estos eran tipificados como actores de circo en temas de seguridad social, pensión, etc. El estado del futbolista colombiano para 1975 era deplorable. Prácticamente todo futbolista tenía que denunciar a sus empleadores por cada cosa, tratar de sacarle cada peso que ellos se merecían. En medio de esa explotación constante, llega el Congreso 39 de la FIFA, el 11 de junio de 1974. Ahí, y con prácticamente total unanimidad, Colombia es escogida como la sede para el Mundial de 1986. Esa es una otra historia muy larga y bastante bien conocida, que se podría hablar en otro momento. Lo que es relevante para esta conversación, es el hecho de que hubo ciertos jugadores que no estaban de acuerdo con que Colombia fuera escogida como sede. Víctor Campas de Santa Fe y Alejandro Brand de Millonarios argumentaban que antes de buscar organizar cualquier mundial, Colombia tenía que buscar darle una vida digna a sus futbolistas. Las quejas cayeron en oídos sordos, entonces se decidió por fin dar un paso adelante y crear el sindicato, esa palabra que le da miedo a los empresarios aún hoy en día. Utilizando a los futbolistas argentinos agremiados como inspiración, el 9 de junio de 1975 se conforma la Agremiación de Futbolistas Colombianos, la FUCOL. Liderada por jugadores de Santa Fe y Millonarios, pero con miembros de Santa Fe, Millonarios, Cali, Medellín, Junior, América, Cúcuta, Bucaramanga, Quindío, Nacional, Pereira, Tolima, Once Caldas y Unión Magdalena. Es decir, todo el fútbol colombiano tenía aunque fuera un representante en este nuevo sindicato. Los líderes de esta organización serían Víctor Campas ahora en Nacional, Héctor Javier Céspedes de Santa Fe y Alejandro Brand de Millonarios. Justamente los equipos más grandes de Colombia, y por ende los de mejor presupuesto y mejor capacidad para atender las demandas de los futbolistas. Aquí empieza un tema poco recordado, más aún en tiempos modernos ya que la FUCOL sería reemplazada por la Colfutro en 2004. Pero todo tiene que empezar por alguna parte, y empezaría justamente en la Copa América de 1975. La FUCOL no buscaba privilegios. No pretendía convertir a los futbolistas en millonarios ni enfrentarlos con los clubes por simple capricho. Lo que exigía era mucho más sencillo y, precisamente por eso, mucho más difícil de conseguir, que el jugador fuera reconocido como un trabajador con derechos, no como una propiedad que podía comprarse, venderse o descartarse cuando dejara de ser útil. Los primeros problemas surgen inmediatamente, y son crueles y tristes.
Darío López de Santa Fe, que llevaba jugando en la selección desde 1970, es excluido para la Copa América por el técnico Caimán Sánchez. Obviamente la justificación oficial sería porque habían mejores jugadores, o porque López no estaba en su mejor nivel, o simplemente por decisión técnica, pero todo el mundo sabía la verdad. E incluso los periódicos que se solían censurar tanto se quejaban de semejante injusticia. López había sido excluido porque había participado en las charlas para fundar a Fútbol en mayo de 1975. Era tan sencillo como eso. No se quería un sindicalista en la selección, tan sencillo como eso. A regañadientes se tuvo que incluir a Víctor Campás en el equipo y eso era más porque su talento era tan grande que hubiera despertado disturbios y se le excluía. Pero en medio de esa purga de sindicalistas, varias figuras se quedarían fuera por pura presión política. Alejandro Brand, Héctor Javier Céspedes, Abel Álvarez, Jaime Rodríguez, uno de los nombres más destacados que quedarían excluidos de la selección Colombia, algunos de por vida. No existía una resolución escrita que prohibiera convocar sindicalistas. Precisamente por eso era tan difícil demostrar. Ese sería uno de los grandes problemas que acompañaría durante décadas al futbolista colombiano. La represalia casi nunca era abierta. Nunca se decía, queda excluido por pertenecer al sindicato. Se hablaba de bajo rendimiento, de cambios generacionales, de decisiones deportivas. Era una forma elegante de ejercer presión sin dejar pruebas. Al mismo tiempo, los primeros avances de la asociación. Al ser un sindicato legalmente constituido, se le permitió a la Fútbol el tener una cuenta de ahorro. La Caja Agraria, tan famosa en esa época, regalaría a la asociación un total de 5.000 pesos para empezar a conformar la organización. Se designaría a Jaime Rodríguez de Millonarios como el presidente del sindicato y se firman unos ciertos objetivos, como el de buscar que los futbolistas profesionales tengan educación universitaria y que por lo menos estén presentes a la hora de ser negociados en mercados de fichajes. Cuestiones muy sencillas, por eso es tan increíble notar la oposición tan férrea que había por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y la de Mayor Astas y otras peticiones. En medio de su nacimiento, llega el segundo y tal vez más grave de los problemas. El 3 de julio de 1976, con un documento mal redactado, los 20 asociados del Deportivo Cali anuncian su retiro de la Fútbol, argumentando que buscarían pelear por sus derechos individualmente en vez de ser partícipes de las huelgas de la Fútbol. No era coincidencia que esta renuncia espontánea llegara después de que los jugadores presentaran un pliego de peticiones a la DIMAYOR, y no era coincidencia tampoco que Alex Gorayev hubiese expulsado a 2 jugadores de la concentración en mayo, uno de ellos siendo Henry Caicedo, el elegido como representante del Deportivo Cali ante la Fútbol. Lo que sucedía cada vez se hacía más claro y era muy grave, la presión para renunciar. Lo ocurrido con el Deportivo Cali demostraba que el problema nunca había sido únicamente jurídico. Era también un problema de miedo. Porque un sindicato puede existir sobre el papel, pero necesita algo mucho más difícil para sobrevivir, hombres dispuestos a asumir el costo de pertenecer a él. El futbolista colombiano vivía con una incertidumbre permanente. Su carrera era corta, una lesión podía terminarlo todo y un contrato podía desaparecer con una simple llamada telefónica. Bajo esas condiciones, defender un derecho muchas veces significaba poner en riesgo el pan de la familia. Por eso la presión casi nunca necesitaba amenazas directas. Bastaba con dejar de convocar a un jugador, con enviarlo al banco durante semanas, con retrasar una renovación o con insinuar que en otro club sería difícil contratar a alguien problemático. El mensaje viajaba solo. La salida de los representantes del Deportivo Cali golpeó profundamente a la Fútbol. No solamente porque perdía 20 afiliados de un solo golpe, sino porque demostraba que la unidad del futbolista colombiano todavía era demasiado frágil para enfrentarse a un sistema que llevaba décadas funcionando sin oposición. Pasan los años, y con ello los primeros 2 logros. Después del pliego de peticiones de 1977, los jugadores ahora tienen que estar presentes a la hora de ser transferidos, y en 1979, se obliga a que cada equipo aporte 75.000 pesos para la creación de un fondo médico adentro del club, una forma primitiva de las cajas de compensación que existían en tantos otros trabajos. Sin embargo, para principios de los 80, se nota que ningún equipo ha cumplido con estas obligaciones. El único equipo que cumpliría con estas demandas sería el Independiente Santa Fe, tal vez porque Santa Fe siempre había sido la vanguardia del fútbol colombiano, tal vez porque el fundador y varios de los presidentes de la Fútbol eran jugadores de Santa Fe, tal vez por conciencia social, no importaba. El Rojo de Bogotá era el único que le daba la más mínima dignidad a sus jugadores. Como en toda organización mundial, la disconformidad lleva a la radicalización. En diciembre de 1983, la Fútbol se une a la Confederación General de Trabajadores,
uno de los sindicatos más grandes de Colombia y el brazo sindical del Partido Conservador. La cosa adquiría un tinte distinto, más en una época de bipartidismo. El presidente Belisario Betancur era conservador, el Congreso era de mayoría conservadora, y el Partido Conservador controlaba varias de las entidades más importantes de Colombia. Era muy sencillo, si la DIMAYOR no quería dialogar con los futbolistas, tendría que atenerse a las consecuencias. No era una declaración de guerra. Era algo mucho más inteligente. Consistía en dejar de discutir únicamente dentro del fútbol para llevar el debate al terreno de los derechos laborales, donde los dirigentes deportivos ya no tenían el monopolio de las decisiones. Por primera vez desde su fundación, la FUCOL dejaba de pedir reconocimiento y comenzaba a construir poder. Un poder todavía modesto, todavía frágil, pero infinitamente mayor que el que había tenido en 1975 cuando apenas un pequeño grupo de jugadores se reunía para imaginar un sindicato. La tensión empezó a crecer rápidamente. Cada petición ignorada hacía más probable un enfrentamiento abierto. Cada incumplimiento fortalecía la convicción de que las buenas intenciones ya no bastaban. El diálogo seguía siendo el objetivo, pero la paciencia se estaba agotando. Y toda esa tensión terminaría explotando el 11 de junio de 1984, cuando el conflicto entre la FUCOL y los dirigentes del fútbol colombiano alcanzaría, por primera vez, un punto del que ya no sería posible regresar. La misma rutina de siempre. En mayo se hace un pliego de peticiones buscando que los demás equipos que no fueran Santa Fe cumplieran con las obligaciones firmadas en la década de los 70. La petición es ignorada completamente, y todos tienen que aceptar que así es y así va a ser, y si no les gusta, pueden irse. Sin embargo, esta vez nadie se va, y nadie se queda callado. El 11 de junio de 1984, la junta directiva de la FUCOL se toma las instalaciones de Coldeportes. Obviamente no en fuego y violencia como si fuera una revolución, pero sí se asientan y se quedan quietos, iniciando una huelga de hambre. Existe una fuerza muy particular en ese tipo de protesta. Quien hace una huelga de hambre no intenta derrotar físicamente a su adversario. Intenta obligarlo a mirar. Es una forma de decir, si durante años no quisieron escuchar nuestras palabras, tendrán que escuchar nuestro silencio. Era una decisión extrema, precisamente porque la situación también lo era. Los futbolistas ya habían dialogado, habían negociado, habían firmado acuerdos y habían esperado pacientemente durante casi una década. Si ahora recurrían a una huelga de hambre, era porque sentían que ya no quedaba ningún otro camino. Normalmente lo que sucedería en estos casos de revuelta es que se trae a la policía o incluso el DAS. Estos quiebran la revuelta y luego el F2 se encarga de darle pesadillas a los revoltosos. Pero aquí había un atenuante. Si se le tocaba aunque fuera un pelo a Héctor Javier Céspedes o a Norberto Molina o a Willington Ortiz, iba a interceder la CGT, y si intercedía la CGT, lo hacía el Partido Conservador, y con ellos, el presidente de la República. Existía todavía la memoria del paro nacional de 1977 que había puesto al país de rodillas y que en algunos momentos parecía ser una continuación del Bogotazo de 30 años atrás. ¿De verdad la DIMAYOR iba a arriesgarse, o a ser tan estúpida, de cortarle la cara al presidente? Era una situación profundamente irónica. Los dirigentes habían ignorado durante años peticiones sencillas, convencidos de que el tiempo terminaría desgastando al sindicato. Sin darse cuenta, habían conseguido exactamente lo contrario. Cada negativa había fortalecido la organización, cada incumplimiento la había obligado a buscar nuevos aliados y cada puerta cerrada la había acercado un poco más al centro del poder político. Con Coldeportes como intermediario neutral, la DIMAYOR llega a un acuerdo con la FUCOL en apenas un par de horas. Ya no fueron semanas ni meses ni años, en solo un día y medio ya estaba firmado el Estatuto del Deportista, la Ley 50 de 1983 que daba exactamente todas las pautas y la legalidad necesaria para empezar a tipificar al futbolista. Ya no era un actor teatral, ya todo equipo tendría la obligación por ley de contribuir al fondo médico, y ya el futbolista, por fin, era un trabajador, ante los ojos de la legislación. Durante casi una década, la FUCOL pareció perder todas las batallas importantes. Sus dirigentes fueron marginados de la selección, varios futbolistas sufrieron represalias, hubo renuncias forzadas y acuerdos incumplidos. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, descubrieron que ninguna de esas derrotas había sido inútil. Habían servido para construir el camino hacia una victoria mucho más grande. Porque los derechos laborales casi nunca nacen de un acto de generosidad. Nacen de años de insistencia, de organización y de personas dispuestas a soportar derrotas temporales para conseguir un triunfo que quizá ni siquiera ellas mismas alcancen a disfrutar plenamente. ¿Cómo es posible entonces, que después de su primer gran éxito, la organización haya desaparecido tan de repente? El 17 de junio,
Willington Ortiz renuncia a la presidencia de la FUCOL. No tenía sentido alguno, era increíble con la peor de las connotaciones, imposible. Una de las figuras más importantes y tal vez el futbolista más grande que llegó a ser parte de la FUCOL, renunciaba. Al mismo tiempo, Héctor Javier Céspedes abría una investigación por posible hostigamiento laboral y persecución por parte de las directivas de la DIMAYOR, cosa que llevaba sucediendo desde hace décadas pero que hasta ahora se podía investigar apropiadamente. No se conoce mucho de los resultados de la investigación, pero teniendo en cuenta el estado del fútbol colombiano y de la sociedad colombiana en general en los 80, es obvio que los resultados fueron una cosa espeluznante. El 29 de diciembre, El Tiempo incluso llega a felicitar a la FUCOL por sus avances en materia de derecho laboral y por sus éxitos en sus movilizaciones. Es por eso que es tan absurdo, tan inexplicable, lo que sucedería después. En ningún periódico, en ningún documento, en ningún archivo digital, hay una mención a FUCOL después de 1984, salvo para hablar de la desaparecida FUCOL. En algún momento de 1985, la organización, que había luchado tanto, simplemente dejó de existir. Existe la explicación optimista y la explicación pesimista. Al haber ya cumplido su labor, la FUCOL simplemente se autoliquidó y se absorbió ya sea a la CGT o a Coldeportes. Pero la realidad en Colombia es muy pesimista, y lo más probable es la otra opción. Una cosa muy distinta es acordar con Alex Gorayev, o Guillermo Cortés, o Alfonso Senior, y otra muy distinta, y muy letal y muy peligrosa, es tratar de hablar con Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha. No existe evidencia pública que permita afirmar que esa fue la causa de la desaparición de la FUCOL, y cualquier conclusión definitiva iría más allá de lo que permiten los documentos disponibles. Lo que sí puede afirmarse es que el contexto cambió radicalmente. La Colombia de 1985 era mucho más violenta, mucho más intimidante y mucho menos propicia para la actividad sindical que la de una década atrás. Y tal vez esa sea la tragedia más grande de esta historia. La FUCOL consiguió demostrar que el futbolista colombiano merecía derechos. Consiguió cambiar leyes. Consiguió sentar a negociar a quienes durante años se habían negado siquiera a escuchar. Pero el país en el que había logrado todo eso estaba entrando, precisamente en ese momento, en uno de los periodos más oscuros de toda su historia. Sin embargo, los colores del cielo no se desaparecen porque uno les lance ácido. Cuando se firma la Ley 181 de 1995 ya bajo la Constitución de 1991 y el Estadio Social de Derecho, la base más clara es el Estatuto del Deportista. Cuando se funda la Colfupro en 2004 y esta se convierte en el sindicato principal y mejor formado en el fútbol colombiano, este añade como varios de sus directivos a Exafutbol, y cuando en Cali en el año 2020 se empieza a crear una agremiación de futbolistas pensionados, el director de esta es Orlando Castro, subcampeón con Santa Fe en 1979 y el último secretario general de la FUCOL. Desapareció su nombre. Desapareció su personería. Desaparecieron sus oficinas y sus documentos. Pero las personas siguieron ahí, defendiendo exactamente la misma idea con otras organizaciones, otras leyes y otras generaciones. Al final, los sindicatos se parecen mucho a los relevos en una carrera. Ningún corredor llega solo hasta la meta. Cada uno avanza lo que puede y luego entrega el testimonio al siguiente. La FUCOL corrió apenas 10 años. Pero esos 10 años fueron suficientes para demostrar que el futbolista colombiano no era una mercancía, no era un actor de circo y no era una simple firma en un contrato. Era, ante todo, un trabajador. Y esa idea, una vez sembrada, ya nunca volvió a morir.